Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso, que nos ama, estos últimos días, ordenado por Dios, nos llamaste primero y nos salvaste de entre muchas personas en el mundo. Nos apartaste de este mundo para que podamos vivir como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, ayudarnos y guiarnos para que podamos vivir por tu gloria. En este momento, nosotros, que fuimos redimidos por la sangre del Señor, hemos reunido aquí ante ti para alabar tu gran gracia y tu amor, aprender las palabras del Señor y participar en la comunión del Señor. Señor, te damos las gracias y creemos que tú estás con nosotros en este momento también. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos más con tu mano misericordiosa y danos a cada uno tu gracia. Por la pandemia de COVID, creemos que el Señor está también con los hermanos y hermanas que no están aquí. Oramos también para que todas las iglesias alrededor del mundo, todos los hermanos y hermanas que mantienen la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, Señor, que estés con ellos, guiando por tu palabra y el poder de Espíritu Santo, predicando tu palabra fuertemente para que puedan vivir predicando tu palabra fuertemente para que muchas almas reciban la salvación y que sea la gloria y gozo para Dios. También guarda nuestra vida para que toda nuestra vida podamos cumplir la santa voluntad de Dios. Para nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, restauren su salud y guíalos para que el resto de sus vidas puedan vivir conforme a tu voluntad y sirviendo al Señor con el cuerpo sano. En esta hora muéstranos tu santa voluntad que quieres enseñarnos y lo que debemos hacer cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Desde versículo 22 a 26. Vamos a leer. Gálatas capítulo 5, desde versículo 22 a 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí. Ya es la segunda semana del nuevo año. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero es cierto que no queda mucho y nosotros podemos creer y esperar que el Señor vendrá en su día y en su tiempo. Está claro que estamos viviendo en la última época de la historia fijada por Dios, y el Evangelio es predicado a todo el mundo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, debajo del cielo, tiene su hora. Como esta palabra, el día que el Señor vuelve será un día glorioso
que se hará realidad la esperanza de los siglos y un día de ira y juicio de Dios para los no salvos. Y para los salvos será un día glorioso. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces se han cumplido estas palabras en nuestros días. Incluso hoy, creo que si el Señor viene, no habrá nada incorrecto respecto a la Biblia. Al igual que no, pienso que estamos viviendo en una época en la que podamos recibir el Señor antes del día de la ira y el juicio de Dios venga sobre esta tierra. El propósito de la salvación de Dios es para que podamos entrar en el reino eterno de Dios y la gloria de Dios. Pero después de ser salvos, el resto de nuestra vida es salvo. Pero nuestro antiguo carácter, que no ha sido cambiado aún, se va renovándose cada día por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, para poder recibir al Señor que viene de nuevo, entonces creo que el propósito de nuestra vida, como está escrito, que debemos ser dignos de gloria sin ser reprochados ni avergonzados cuando vuelva el Señor. Sería que debemos prepararnos para recibir al Señor. Y para esto, Dios nos ha dado tiempo. Y por otro lado, Dios nos ha dado la importante objetivo de predicar el Evangelio a muchas almas que aún no han recibido la salvación. Así que el tiempo que nos ha dado Dios es muy importante. El tiempo es corto. Y es muy importante saber qué tipo de persona debemos ser y qué debemos hacer. Pero todavía nos sentimos muy débiles. Entonces, creo que debemos confiar más en la misericordia y el poder de Dios y pedir para que podamos ser más perfectos ante el Señor. Como estaba diciendo el otro día, con el título de Sed llenos de Espíritu Santo, que es un mandato del Señor, sed llenos del Espíritu Santo. La razón es que si seas llenos del Espíritu Santo, si no seas llenos del Espíritu Santo, no puedes llevar una vida cristiana normal. Así como estar lleno es cuando esta copa está llena de agua, es igual que cuando estamos llenos del amor del Señor, la palabra del Señor y el carácter del Señor. En San Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces considero que perfecto y ser lleno son iguales. Se refiere a realizar el carácter de Dios que poco a poco va apareciendo al Señor. Entonces, a medida de que nos llenamos más y más, nuestro viejo hombre desaparecerá poco a poco. Y nosotros debemos anhelar esto. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis. La embriaguez no se trata solo de emborracharse y hacer tonterías, sino significa que todo en el mundo están borrachos de algo. Algunas personas se emborrachan con el dinero, algunas se emborrachan con las mujeres y algunas se emborrachan con la fama y el poder y los diferentes deseos de este mundo.
insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Como está escrito así, un borracho no es normal. Cometen algo terrible después de emborracharse y luego dicen que no se acuerdan de lo que había hecho. Y realmente hay gentes así. Por eso aquí ponía, no os embriaguéis. Indica que no viváis siguiendo los deseos carnales de este mundo. Antes bien, sed llenos de Espíritu Santo. Si seas llenos de Espíritu Santo, puedes alejarse de pecados mundanos y seguir la voluntad del Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Como está escrito así, el Espíritu Santo nos llena con la gracia y la palabra de Dios, ayudando para que no vivamos según los deseos de la carne y el carácter corrupto. Por tanto, si andáis en el Espíritu, no satisfaréis los deseos de la carne. Ser llenos del Espíritu Santo, y para vivir según el Espíritu Santo, debe ser llenos del Espíritu Santo. Atado y ligado por al Espíritu Santo. Tengo que ser ligado en el Espíritu Santo. Entonces, en nuestro cuerpo, por ejemplo, entran bacterias desde el exterior y, por ejemplo, tenemos células NK que pueden matar las bacterias y hay glóbulos blancos también. Así que hay una batalla dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, y si pierdes esa batalla, la enfermedad te domina, te debilita y mueres. Ahora estamos luchando contra COVID en este momento. Ponerse mascarillas y vacunarse también es un tipo de guerra. Y los médicos ahora están trabajando duro contra el COVID. Nosotros todos somos así, pero una batalla más feroz es la batalla contra el poder de Satanás. En nuestros cuerpos está el deseo del Espíritu Santo de vivir según la voluntad de Dios, y también está el deseo de la carne que lo contradice. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla entonces, ¿qué debemos hacer para ganar esta batalla? Solo hay una manera de ser llenos, solo hay una manera, y es de ser llenos de Espíritu Santo. Si no seamos llenos de Espíritu Santo, incluso los salvos seguirán viviendo según la carne. Aunque uno intenta escuchar la palabra, vivir de acuerdo a la palabra, cantando a las alabanzas, sobrevivir solo por la voluntad y la gloria de Dios, pero ¿por qué no lo consiguen? En realidad conocen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. En la oración pide a Dios para que pueda vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y luego viven según su manera. Eso es porque el Espíritu Santo todavía no ha podido reclamar y dominar el corazón de esa persona. Por eso debemos anhelar de ser llenos del Espíritu Santo y querer vivir según el Espíritu Santo. Para ser salvo, debes saber que eres un pecador que será destruido y anhelar de ser salvo. Algunas personas parecen que reciban la salvación fácilmente. Pero ¿por qué yo no? Hay una razón. Debes desear y anhelar de ser salvo, como dar a alguien que tiene sed, tener sed espiritual. Así como una persona que se ahoga dice, sálvame, Dios salva a quien la anhela. Me da igual si me salvas o no. No puedes ser salvo de esta manera. Entonces, si anhelas de ser llenos de Espíritu Santo y quieres vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios entonces te ayudará. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser llenos de Espíritu Santo?
Entre muchas cosas, por ejemplo, darán el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que ahora estamos aprendiendo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu según el Espíritu, debemos vivir por el Espíritu. Si vivimos según el Espíritu, daremos el fruto del Espíritu. Tiene que dar el fruto del Espíritu. Un manzano debe dar manzanas y una vid debe dar uvas. Un cristiano nacido de nuevo debe dar fruto del Espíritu Santo y debe darlo. No debes pensar que el fruto del Espíritu es algo especial y que solo las personas especiales pueden llevarlo. Todos los cristianos deben dar fruto del Espíritu, porque han recibido el Espíritu Santo y debemos anhelar esto. Como uno que no anhela no recibe la salvación, debemos anhelar de ser llenos del Espíritu Santo y desear dar el fruto del Espíritu, orar y hacer lo mejor que podamos. Entonces Dios lo ayudará. Entonces, entre los nuevos frutos del Espíritu, seguimos hablando mucho de la última, que es la templanza. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Para nosotros, esta vida cristiana es una guerra también. Así como un deportista que compite, con todas sus fuerzas intenta ser el primero. Como así, debemos correr hacia la meta frente a nosotros, con todas nuestras fuerzas, hacia el premio del Supremo que nos llama. Debemos ganar en esta vida cristiana. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Hay muchas cosas en todas las cosas. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos saber sobre la templanza. Abstenerse en todas las cosas, es decir, la templanza es ser apropiado en todas las cosas, ni más ni menos. Y lo más apropiado para lo que quieres. Por ejemplo, si comes demasiada comida, te pones enfermo. Además, si no comes demasiado, volverás a enfermarte de desnutrición. Todo esto, todas las cosas, debe ser apropiado. Hacer demasiado ejercicio es perjudicial para la salud y si no lo hace, puede dañar también su salud. La forma más adecuada de hacerlo se puede expresar como abstenerse. En inglés lo llama como self-control. Es abstenerse a sí mismo. Así que abstenerse, autocontrol y moderar. Entonces, ¿por qué hay cosas que debemos abstener y moderar? Como dije antes, los deseos de carne, si dejan en paz, quiere hacer lo que quiera. Así que abstenerse es muy importante. Algunas personas dicen algo imprudente y dicen, yo tengo mal carácter, así que me comprendan. ¿Qué quiere decir esto? Es igual que matar a alguien y luego solamente decir perdón. ¿Y por qué no te metes en tu habitación solo para resolver ese problema en vez de perjudicar a los otros? Cada palabra puede dañar mucho a los otros. También tienes que cambiar tu personalidad, los cristianos. Aunque es difícil cambiar personalidad, pero tienes que hacerlo. El Espíritu Santo también puede cambiar la personalidad de una persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si somos salvos, estamos en Cristo,
Y si estás en Cristo y nueva criatura eres, tienes que vivir como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva, debes convertirte en una persona nueva. ¿Y qué debes hacer para convertirte en una persona nueva? Pone que es la nueva criatura, pero todavía lo viejo permanece. Debes dejar lo viejo y sus acciones, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario quitarse lo que está mal y ponerse uno nuevo. Desechar lo que está mal y arreglarlo, sea tu mala personalidad. Debes controlarlo. Controlar es arreglar. Sean emociones también. Algunas personas no pueden controlar sus emociones. Se enfada y se pone roja su cara. Hay personas que no pueden controlar sus emociones y cometen algo grande. También necesitas controlar tus emociones. Si no puedes controlar tus emociones, tendrás un gran problema. La palabra controlar aquí es abstenerse, templanza. Abstenga tu personalidad y tus emociones. También de la codicia. De la codicia, del deseo sexual, que es la naturaleza humana, y también del orgullo. También necesitamos abstenerse de la indulgencia y la pereza para vivir según nuestra manera. Este cuerpo, bueno, no lo quiere. Es normal. Un estudiante estudia para divertirse. Estudia porque no puede no estudiar. Es difícil cuando uno está en su trabajo, haciendo su trabajo y a la vez estando con su jefe a la vez. El cuerpo no lo quiere, pero lo debes hacer, ¿no? Aunque no quieras, hacerlo es templanza. Hacerlo incluso aunque no quieras hacerlo es abstenerse. La templanza no es hacer cosas malas aunque quieras. Hay muchos tipos así. La autocomplacencia, querer vivir según su manera. Eso debes abstenerte también. Y tu pereza y tu corazón de querer enaltecerse también. Los seres humanos tienen un corazón que quiere estar por encima de los demás. Un corazón de ser soberbio. Cuando uno aprende algo, quiere mostrar de que sabe algo y de ser inteligente, mostrar que es inteligente o que sabe más que otros. Eso está mal, ¿no? Eso lo debes abstenerse también. Entonces, abstenerse es muy importante para nuestra vida cristiana. Aunque tengas mucho apetito, por ejemplo, ¿puedes comerlo todo? Debes moderar tu apetito y tu palabra también. No puedes decir todo de lo que quieres decir. Aunque lo quieres, hay cosas que no debes decirlo. Sea pronto para oír, tardo para hablar. También las naves, aunque tan grandes, en Santiago capítulo 3 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Si hablas algo que no debes, te puedes morir también. La muerte y la vida está en poder de la lengua, así que es importante abstenerse de lo que hablas. Los cristianos tienen que mucho que ver con la templanza. Entonces en Efesios capítulo 5 pone, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
En los días malos de este mundo debemos ahorrar nuestro tiempo para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos usar nuestro tiempo para conocer la voluntad del Señor y hacerla. No debes perder tu tiempo o usarlo en vano. Por ejemplo, si te dan el dinero y te piden que utilices para algo valioso, entonces como es algo valioso, debes apreciar y utilizar ahorrando y no puedes despreciarlo. Gastar en vano. El precioso tiempo que se nos ha dado Dios, el tiempo es como la vida, y debemos usarlo para hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa más importante ahora es abstenerse de la riqueza. Yo creo que les expliqué un poco la última vez, pero tengo más cosas que decir sobre esto. Entonces, es absolutamente importante que un cristiano pueda abstenerse de la riqueza. Mientras que vivamos en este mundo, trabajamos, ganamos dinero y gastamos dinero. La riqueza es una parte esencial de nuestra vida. Así que tienes que ganar dinero y tienes que gastar el dinero. Pero los cristianos ganan dinero con su esfuerzo. ¿Y cómo deben gastarlo? ¿Y cómo debe gastar su riqueza? Entonces, hay muchas palabras sobre la riqueza en la Biblia, pero según lo que dice la Biblia, debemos abstenerse bien de la riqueza de acuerdo con la Biblia. La templanza sobre la riqueza, como podemos llamar también, como la vida económica de un cristiano. Si el marido, por ejemplo, gana dinero, su esposa debería gastarlo sabiamente. Si uno gana dinero con todo su esfuerzo, pero la otra persona que gasta ese dinero no puede utilizarlo en vano, tendrá problemas y su casa puede arruinarse. Los cristianos necesitamos abstenerse y aprender cómo es la vida económica de un cristiano. La historia de 2000 años de Dios desde Abraham hasta la venida de Jesús a través del pueblo de Israel en época de Antiguo Testamento es un modelo de la historia de 2000 años de la época de la Iglesia después de la venida de Jesús. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y antes que pudieran servir a Dios, primero descendieron a Egipto para servir al faraón de Egipto en lugar de servir a Dios. Y durante 400 años. Entonces, esto enseña que una persona que fue creada a la imagen de Dios, para el propósito de Dios, sirvió al diablo en lugar de servir a Dios desde en el huerto de Edén. Y luego se convirtió en un siervo del diablo y recibió la maldición, y durante 400 años, el número 4 es el número del mundo y del sufrimiento. No hay manera de liberarse dejando así. El poder de Faraón fue tan grande. Pero Dios mandó 10 plagas y por último, de la muerte del primogénito, y todos los primogénitos menos de Israel fueron muertos. A través de la sangre del cordero fueron salvados y salieron del Egipto después. Una persona que vive con los deseos de este mundo, ese es el primogénito de Egipto. Los salvos de ese juicio, los que se salvan de ese juicio, se convertirán en herederos de Dios, al igual que los primogénitos de Dios, a través de la sangre de ese cordero. Un pecador que debía ir al infierno. Entonces el primogénito en Egipto murió, pero el primogénito en Israel fue protegido por la sangre del cordero, y luego salieron de Egipto. Después cruzaron el mar Rojo como si fuera la tierra.
Pasaron por el desierto durante 40 años. Dios lo guió con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Y los alimentó con maná todos los días y golpeó la roca para dar agua, a fin de que pudieran comer. Y durante 40 años sus ropas no se gastaron, sus pies no se hincharon, y los protegió, Dios los protegió y los guió por el milagro. Dijeron que el propósito de sacarlos de Egipto era para dar la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Si la tierra solamente es una tierra, pero si fluye leche o miel, sería resbaladizo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Así de forma, esa tierra fue tan hermosa. Si observas en los Salmos, capítulo 106, versículo 24, pone un término tierra deseable. Tierra deseable. Es un modelo de cielo eterno. Entonces el propósito es dar la tierra de Canaán, pero ellos entraron directamente a la tierra de Canaán después de que salieron de Egipto. No, por la gracia y el poder de Dios los liberó del poder del rey de Faraón en Egipto y los sacó. Y como un padre abraza a su hijo, así Dios los llevó por el desierto. Durante el día, cubrió luz de sol con una columna de nube, y los protegió del aire frío en noche con una columna de fuego por la noche. Les enseñó el camino y los protegió. Si pone que hay 600,000 contando solo los hombres mayores, el número total con las mujeres y niños sería más de 2 millones. Yo pasé por el desierto de Sinai 2 veces en autobús, el desierto por el que los israelitas habían vagado durante 40 años, pero no podían atravesarlo sin el poder de Dios. Incluso ahora también sigue siendo el desierto y el valle, y no hay nada más allí. Sin el poder de Dios no podían atravesar. Pero ¿qué hicieron el pueblo de Israel hasta que entraron en la tierra de Canaán? Cuando salieron, después de que salieron de Egipto, estaban llenos de gozo, y cuando pasaron por el Mar Rojo, cantaron y alabaron el poder de Dios. Pero después de un tiempo, en los momentos ya difíciles, murmuraron contra Moisés. ¿Acaso nos llamaste para que suframos en este desierto? ¿Estabas tratando de matarnos? Y murmuraron contra Dios, murmuraron por no tener comidas. Entonces Dios le dio maná, y cuando querían comer carne les dio codornices hasta que salga por las narices. Y luego después vuelven a murmurar contra Dios otra vez. Pero en vez de esto, si no hay nada, podían orar a Dios. ¿Acaso Dios los sacó para matarlos? Fue por la gracia y el poder de Dios sacarlos de Egipto, y en el desierto también les guiaría y protegería, también por la gracia y el poder de Dios. Pero no creían en el poder de Dios. Después de un tiempo, volvieron a murmurar. Luego querían matar a Moisés y querían volver a Egipto. Cuando observamos esto, podemos pensar, ¿cómo podría suceder algo así? Ahora también, desde Egipto a la tierra de Canaán, hoy en día se tarda unas pocas horas en coche, solo. Como porque fuimos también a Monte Sinai, de lo contrario, solo tardaría unas pocas horas. No tardará unos días en caminar también. Pero ¿por qué vagaron durante 40 años en desierto? Porque desconfiaron del poder de Dios, porque desobedecieron la palabra de Dios. Todos los días, Dios los alimenta con maná. Y cuando no había agua, golpeaba una roca para alimentarlos y protegerlos. Pero ellos no creían en eso y desobedecieron la palabra. A veces, cuando Moisés no estaba,
Dios tampoco estaba allí. Ellos luego hicieron becerro de oro y comieron bailar. ¿Qué quiere enseñarnos a través de esto? En 1 Corintios capítulo 10, desde versículo 1 a 10, el pueblo de Israel se quejó. Cometieron adulterio. Adoraron a los ídolos y probaron a Dios en el desierto durante 40 años. Y luego todos murieron en el desierto. Pone, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Solo contando los hombres, había 600,000 hombres que podían caminar largas distancias. Pero entre esos hombres que entraron a la tierra de Canaán, ¿cuántos fueron? Fueron solamente dos, Josué y Caleb. Y los demás murieron en el desierto. Dios dejó morir a los demás hasta que murió. Dios dejó morir a los demás. Ya sabemos más detalles, ¿no? Pero en el 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 pone que y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para amonestarnos a nosotros están escritas, para que seamos conscientes, porque los salvos pueden cometer estas cosas también. Es la gracia y el poder de Dios lo que nos salvó, y Dios nos protegerá hasta que entremos en el reino de los cielos. En 2 de Timoteos capítulo 4, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El apóstol Pablo, Dios, después de que nos salvó, Dios dijo, ya te he salvado, nos vemos en el cielo. Dijo así. San Juan pone, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Isaías, siempre te ayudaré. En San Mateo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Incluso los cabellos de nuestras cabezas han sido contados. Significa que sabe de todo sobre mi situación y quiere ayudar, hasta que entremos en su reino. Pero nosotros, ¿por qué sufrimos y por qué vagamos? Porque no lo creen. Porque no creen en la protección y guía de Dios. No obedecen la palabra de Dios. Se cree más inteligente que Dios. Cree que sus pensamientos son mejores que la palabra de Dios. E intenta vivir su propia vida. Específicamente, en este caso sería la vida económica. En San Mateo pone, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero no creen en esto. Entonces tratan de vivir por sus propias maneras. No sabemos que estamos recibiendo ira en lugar de bendición de Dios, porque fallamos en nuestra vida cristiana, porque no creemos en el hecho de que Dios nos ayuda y nos guía. Por haber hecho lo incorrecto en nuestra vida de templanza respecto a estas riquezas. Si el pueblo de Israel hubieran confiado en el poder de Dios y hubieran vivido una vida de obediencia, habrían entrado en la tierra de Canaán más pronto, después de que salieron de Egipto. Después de un tiempo llegaron cerca de la tierra de Canaán. Entonces, para ver cómo era esa tierra de Canaán, reunieron a una persona, a una persona de cada 12 tribus para espiar Canaán.
Entonces luego volvieron y dijeron, fue genial, fue una tierra tan hermosa. Dos personas trajeron un racimo de uvas y dijeron de esta manera. Y los otros dijeron, la tierra es buena, pero el problema es que allí viven gigantes. Cuando estábamos junto a él, éramos como langostas. Entonces, si vamos allí, todos moriremos. Vamos a huir a Egipto porque parece que Dios nos sacó para matarnos a todos. Esto es lo que dijeron los representantes de los otros tribus. Los 10 dijeron, si vamos allí, moriremos todos. Pero no queremos. Entonces, volvamos a Egipto. Nosotros y nuestra familia no pueden morir aquí. Solamente Josué y Caleb dijeron, no, Dios nos dio esa tierra, y nosotros los comeremos como pan, solo tenemos que entrar. Entonces ellos intentaron apedrear a Caleb y Josué. Si la gloria de Dios no hubiera aparecido en ese momento, habrían sido apedreados. Entonces, contando los 40 días, espiando como un año, dentro de 40 años, vais a morir en el desierto. Cogieron a todos los que no creían en sus promesas, su poder y su palabra, y los que desobedecieron hasta que mueran. De lo contrario, no habría necesidad de vivir 40 años en el desierto, solo tenían que entrar, y ya está. Como no creían en el poder de Dios, fueron a Egipto, y luego a la tierra de Canaán, y de un lado a otro otra vez. Dios lo dejó continuamente así. Y ellos sufrieron y murieron. Ellos bloquearon lo que Dios quería hacer. Abstuvieron a Dios. Retrasaron lo que Dios estaba haciendo. Y entristecieron a Dios y han hecho sufrir a Dios. El pueblo de Israel que fue escogido por Dios. ¿Y qué tal ahora? ¿Estamos llevando bien nuestra vida cristiana? ¿De verdad? Hay cosas que estamos haciendo bien, pero hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Entonces, los 40 años es una vida de vagabundeo. Por un tiempo estás por el lado de Dios y luego vas al mundo. De uno a otro vas vagabundeando. Entonces, vagabundea de la gracia de Dios y de la ira de Dios. Entonces, lo que le sucedió al pueblo de Israel es, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. ¿Cómo debemos vivir en los últimos tiempos? Ahora tomemos en serio nuestra vida económica acerca de esta riqueza. Ganar dinero también debe ser diferente de otras personas en el mundo. En este mundo, la gente en el mundo gana dinero por cualquier medio, sin importar lo que está haciendo o estafando. Los malvados pueden prosperar en este mundo. ¿Y qué tal los cristianos? Un cristiano no puede prescindir de la ayuda de Dios. Parece que estaría bien tratando de vivir por sus propias maneras, pero si Dios dice que no, estarás arruinado. Eso sería un castigo. Y no hay castigo para los no salvos, porque después irán al infierno. Vale, vive como tú quieras. Es como cerdo para Navidad. Lo alimentamos muy bien, pero en ese día lo cogen.
En Job pasan sus días en prosperidad y en paz descienden a Seol. ¿Pero tienes envidia de eso? Pensando, ojalá pudiera vivir así también. Eso no es lo que Dios quiere darnos. Debemos caerle bien a Dios. Dijeron que si vives de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios te dará todas las cosas. En Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que ha entregado a su Hijo unigénito para salvarnos, ¿no nos daría también todas las cosas demás? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos daría? ¿Qué nos daría? Él quiere darnos lo que necesitamos. ¿Pero esto quiere decir que nos daría cualquier cosa? Nos da todo lo que necesitamos. En 1 Timoteo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora los cristianos, como dicen en 2 capítulo 13, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Como esta palabra, necesitamos saber que no podemos hacer nada aparte de la palabra de Dios. Necesitamos saber que no podemos alejarnos ni un paso ni un paso de la palabra de Dios. Esta palabra creo que lo conoce bien. Entonces vamos a buscar la palabra, la Biblia. Salmos. Vamos a buscar esto. Salmos, capítulo 52. Salmos capítulo 52, versículo 7. 7 y 8 vamos a leer juntos. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pone, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Significa que no confió en Dios. En Salmos capítulo 54 ponen, Dios es el que me ayuda. Tenemos que creer y confiar en Dios como quien nos da todo lo que necesitamos, y tenemos que confiar en Él. Aquí, este hombre no confió en Dios y confió en su fuerza. Pone, no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Eso es maldad, que no necesita a Dios. Este hombre, bueno, también veamos capítulo 49, Salmos capítulo 49, versículos 6, 7 y 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí, los que confían en sus bienes y que no confían en Dios, bueno, uno que tiene mucho dinero y bienes, no piensa que no necesitan confiar en Dios, porque piensan que su riqueza le protege, le da gozo y todo. Entonces, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, significa jactarse, ser soberbio, tiene autosatisfacción. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, y será difícil salvar las almas de los demás. El Espíritu Santo no obra. Pone, ni dar a Dios su rescate.
¿Acaso con el dinero puede salvar a la gente? Jesús salvó a todo el mundo, entonces uno debe confiar en su gracia y la obra de Dios. Pero pone, ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es más importante salvar la vida de uno que todas las cosas, pero no puede hacerlo. Si no confiamos en el poder de Dios, si somos un poco ricos, somos soberbios, y si estamos en situaciones difíciles, murmuramos contra Dios. Y dice, yo estoy tratando de obedecer a la palabra de Dios, pero me hace sufrir así. ¿Por qué? ¿Saben cuánto sufrió Jesús? ¿Y saben cuánto sufrieron los discípulos de Jesús? Y los santos de esa época, antes que nosotros, sufrieron y fueron castigados y sacrificaron. Comparando con nosotros, estamos viviendo una vida muy cómoda. Pero comparando con otras personas pensando que tienen dificultades, ay Dios mío, ¿por qué a mí me pasa estas cosas? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Israel que murmuraron contra Dios cuando tenían pequeños problemas? Volvamos al mundo. Volver al mundo. Ya cruzaron el Mar Rojo y el ejército de Egipto fueron ahogados. ¿Pero quieres pasar de aquí para allá? No puedes. Sin el permiso de Dios, ni los egipcios pueden venir aquí, ni los israelitas de aquí pueden ir para allá. Si uno realmente es salvo, no puede volver al mundo. Solo va vagabundeando continuamente, como 40 años o toda su vida. Entonces, pensando sobre el problema de economía, los cristianos, con sus bienes, debemos pensar profundamente sobre esto. Pensar si yo estoy ganando el dinero porque Dios quiere intervenir, pero ¿por qué Dios quiere intervenir en mi problema si el que gana el dinero soy yo? Vamos a buscar segundo de Timoteos. Segundo de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Desde el versículo 1 al 5 voy a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí pone, también debes saber esto. Nosotros debemos saber. ¿Y qué debemos saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos postreros días en la Biblia dice como desde la venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús, más o menos 2000 años. Es decir, últimos tiempos. ¿Y cuándo sería esto? Sería cuando Jesús vuelve. Según 1 de Pedro capítulo 4, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Se acerca el fin de todas las cosas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se acerca el fin. ¿No se ve el fin? La gente del mundo planea como si van a vivir durante 1000 o más años, pero si Dios dice que no, se termina todos. Está escrito, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.
En Salmos capítulo 33 ya habíamos aprendido esto. Dios puede destruir. Digamos, como Torre de Babel el siglo XXI, todos los edificios altos también. Para Dios, sin Dios no sirven para nada. Entonces en Jeremías pone, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne. Dijo así. Se está acercando el día del juicio de Dios, pero los humanos, hombres, siguen siendo soberbios. Pone, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esos tiempos peligrosos significa que llegará el momento para preparar el día de juicio de Dios. Las personas que se aman a sí mismas aman el dinero, y amarse a sí misma es absolutamente igual que ser egoístas. Dinero. Eso es individualismo. Ama mucho a sí mismo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como aman el dinero, entonces no necesitan a Dios. Y solamente buscan a Dios. Y recordamos a Judas Iscariote, que siguió a Jesús durante 3 años y medio, escuchó la palabra de Jesús y vio milagros, y luego vendió a Jesús por 30 piezas de plata. El dinero impulsa a las personas. Ama a sí mismo, ama el dinero, cuanto más cerca es el fin. La gente ama más al dinero, es decir, piensa que con el dinero puede resolver todas las cosas. Ávaros y vanagloriosos y soberbios. Se jactan de sí mismos. Soberbio quiere decir que no reconoce a Dios. ¿Por qué soy un pecador? ¿Por qué voy a perecer? Estar satisfecho de sí mismo es la soberbia. Soberbio pone soberbios y blasfemos. Blasfemar ante Dios significa engañarse a sí mismo o lo demás. El diablo es un blasfemador. Blasfema contra Dios y se opone a Dios, contra Dios. Pero en principio, la gente del mundo será así en los últimos días. Pero incluso los salvos también pueden ser así. Los salvos ahora pueden asegurarse de que yo no soy así. Compruébalo. Amor propio, amante del dinero, vanaglorioso, soberbia, blasfemando la verdad, blasfemando la obra de Dios, desobedeciendo a los padres. Ahora físicamente, mis padres me dieron la luz y me criaron. Entonces, ¿cuán grande es la gracia de los padres? Tienes que honrar y servir a tus padres. Pero cuando los padres crían, enseñan para que puedan vivir, y luego después piensan que sus padres viejos son como una carga. ¿Por qué no mueren pronto? Desobedeciendo a sus padres. También son groseros con sus padres. ¿Por qué me diste la luz? ¿Qué has hecho por mí? Es como el pueblo de Israel. Cuando sacaron del Egipto dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Sacaste para matarnos? No se recuerdan de la gracia y desobedecen. Entonces, Entonces hay ancianos que se suicidan. Hay muchos. ¿Por qué? Porque son ignorados por sus hijos. Entonces, por sentirse traicionados, entonces piensan, entonces mejor voy a morir. Los padres, aunque muriendo, no abandonan sus hijos, pero los hijos abandonan a sus padres. Ponen desobedientes a los padres.
No saben dar gracias por esa gracia, por la gracia que había dado. No da gracias a Dios, ni siquiera a los hombres tampoco. Si ha recibido la gracia, debe dar gracias, ¿no? Pero no sabe agradecer. Eso es muy raro. No importa lo bueno que sea, si comete un error, murmuran contra él y se oponen. El humano, el hombre, realmente no sabe dar gracias. Los salvos, la gracia que han recibido de Dios es muy grande. En Salmo pone, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Pero un poco después se lo olvida. Vive su vida sin importar lo que debe dar a cambio. Piensa que solo yendo a la iglesia está haciendo un gran trabajo a Dios. También pone ingratos, impíos. Impío significa que no tienes a Dios como tu dueño en tu vida y no tienes el corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vives según tus deseos. No es santo. La santidad está apartado del mundo. A veces, a veces estás con los cristianos y otras veces en el mundo. No digo que todos son así, pero hay muchos que son así. Impíos sin afecto natural, digamos que no tiene cariño natural. Después pone implacables. No perdona a nadie que haya hecho algo mal. Ya veremos. Tratando de vengarse. Pone implacables. No perdona unos a otros. El Señor ha perdonado a los pecadores que irán al infierno. Entonces, ¿qué cosa hay que no podamos perdonar? Deben reconciliarse entre unos y otros si hay problemas. En San Mateo pone, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero no quieren reconciliarse y no quieren perdonarse unos a otros. Pone, calumniadores. Esto significa maldecir, calumniar a otros o acusar. También pone intemperantes. No puede abstenerse de sus emociones y sus deseos. Y quieren seguir sus propios deseos. No pueden controlar, no pueden abstenerse. Entonces el Espíritu Santo tampoco le puede ayudar en algo. El Espíritu Santo también te ayudará si oras y deseas fervientemente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. También entonces pone crueles. Ser cruel es como te vuelvas como un animal, una bestia. Este año es el año de tigre, aunque no sé quién llamaron así a los años. ¿Le gustan los tigres? ¿Quieren tener un tigre en casa? ¿Para qué quieren criar el tigre en casa si tiene un gato? Ya es un tigre esto. Es una familia de gatos. Yo amo los perros. Me gusta cuidarlo en el jardín. Debo dejarlo fuera. En casa no está permitido. Algunos crían a su perro como si fuera su hijo, gastando tanto dinero como para criar a un niño. Los cristianos no deberían ser así. ¿Y para qué quieren criar gatos?
Una vez nos dejó un gato en nuestra casa durante unos días y rompieron las cortinas. Con sus garras subiendo por las cortinas y lo rompieron. Incluso aunque está quieto, si lo tocas un poco, se enfada. Tiene un carácter oculto. La gente también. Es cruel y feroz. Algo como el salvajismo se esconde en el interior. Me da miedo. A veces se ve goteando el veneno. Tiene algo como animal salvaje, parecido a un tigre. Entonces, ¿los cristianos también deben ser salvajes? No debemos ser así, sino debemos ser como corderos. Si lo molestas con palabras, se enfadan, como si fuera a matarlo. Cuando veo cristianos peleándose entre sí, me da miedo eso. Diciendo palabrotas, airándose unos a otros y mostrando su enfado. Deberían ser así. Pone aborrecedores de lo bueno. Ser bueno es vivir según la voluntad de Dios, y obedecer la palabra de Dios es bueno. Pero no le gusta. También pone traidores. Traiciona amigos y traiciona hermanos para su beneficio. Dijo que compra la verdad y no la vendes, pero vende también la verdad. Es como vender a Jesús, así como Judas traicionó a Jesús. Traicionó la verdad. Algunos venden su conciencia y engañan a sus amigos. Viven según su manera. Son así la gente de este mundo, pero los cristianos, si no tienen cuidado, también pueden ser así. Es algo de instinto corporal. También pone impetuosos. ¿Qué significa esto? Debe hacerlo con mucho cuidado, pero es una persona superficial. Ni siquiera piensa profundamente. Simplemente habla y actúa sin pensar. También pone impetuosos, infatuados. Es soberbio, infatuados o arrogantes. Pone amadores de los deleites más que de Dios. Ama más a los deleites que Dios. Cantan un himno, te amo más que antes. Dios dice, eres bueno mintiendo. ¿Cuándo me amaste más que nunca? Ama el dinero, ama a sí mismo, ama el placer, ama todas las cosas carnales. Y amas al Señor solo con las palabras. ¿Cuándo amaste a Dios? Pone, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tiene apariencia de piedad. Indica que cantan alabanzas y dicen que dan culto también. Hola Dios, te doy mi sacrificio vivo. ¿Acaso estás burlando de Dios? Eso solo es una forma de cristianismo. Construyen una iglesia enorme y adoran a Dios piadosamente. Vale, muy bien. Pero incluso los idólatras son buenos en eso también. Hay una apariencia de piedad, pero no hay poder de la verdad o de obedecer la palabra. Pone, pero negarán la eficacia de ella. No hay vida piadosa. Pone, a estos evita. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo?
Este libro del segundo de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo justo antes de morir mientras predicaba en Roma durante 2 años. Puede entender esto como no seáis como la gente del mundo, pero una persona que tiene una forma de piedad es una persona que tiene una forma de creer en Dios. Pero aún así, no hay poder de la piedad, no hay vida de obediencia. Está dicho, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Habla bien, según lo que dice, pero su corazón está a miles de distancia de Dios. Así serán los últimos tiempos. Nosotros debemos ser apartados de estas imágenes pecaminosas, estas formas pecaminosas. Pone en 1 de Pedro, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Está lleno de iniquidad. Así como el mundo estaba lleno de los pecados antes del diluvio, ahora está lleno de iniquidad también. Noé fue apartado, caminó con Dios. Entonces Dios lo salvó del mundo. Dios lo salvó. Estamos siendo santificados y apartados de los pecados de esta última época. Somos personas salvas, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos los elegidos del Señor en el mundo. Son personas apartadas para entrar en ese reino. No creemos en el poder de Dios, no obedecemos la palabra de Dios y tratamos de vivir nuestras vidas a nuestra manera, bloqueando la gracia de Dios, gracia que Dios quiere darnos. En Jeremías pone, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Bloquean la gracia de Dios y bloquean la gracia que Dios les da y tratan de vivir a su manera. Están bloqueando la obra que Dios quiere hacer a través de sus desobediencias. Si confiamos en el poder de Dios y obedecemos la palabra de Dios, Dios hará obra mayor a través de nosotros, pero lo estamos bloqueando y retrasando. ¿Qué haría Dios a través de nosotros si fuéramos desobedientes, perezosos y viviéramos a nuestra manera? Estamos bloqueando lo que Dios quiere hacer. Estamos retrasando y absteniendo. No debemos hacer esto. No debemos hacer esto. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 pone, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Desde raíz va dando frutos. Debe dar frutos del espíritu, pero el que ama el dinero, desde ahí salen todos sus males. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Amar el dinero significa estar apegado al dinero y desanimarse por el dinero. Si tienes dinero, piensas que el dinero te hará feliz. Eso es amor al dinero. El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, los que piensan que el dinero los protegerá en lugar de la ayuda de Dios, son como lo que pone, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe. Extraviarse es confiar más en el dinero que en la palabra de Dios. Creen en el poder del dinero. Se extravieron de la fe. Si te extravías de la fe, vives como quieras, y fueron traspasados de muchos dolores. Es autolesionarse. Es decir, no tiene paz. Algunas personas compran y venden acciones. Y cuando las acciones que compraron suben de precio,
Dicen que su presión arterial baja y dicen que cuando bajan las acciones suben su presión arterial. No es normal, ni siquiera duerme. Si siguen así, morirían pronto. Ahora nosotros los cristianos debemos saber que los dineros que tengo no son míos, sino del Señor. En Hebreos pone, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 a 6 pone así, pone, contentos con lo que tenéis ahora. Sea mucho o poco, con lo que Dios nos da debemos satisfacer. Porque el Señor dijo que estaría con nosotros. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor no nos abandona y dice, el Señor es mi ayudador, no tiene nada que temer. No tiene preocupaciones. En 1 Corintios capítulo 6 pone, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues a Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi salud, todo lo que tengo no es mío, es del Señor. No es el mío. ¿Y qué traje a este mundo? ¿Qué había traído? El Señor hizo mi vida, el Señor hizo mi cuerpo, y ahora mi vida, mi alma han sido comprados por precio. Mi salud, mis talentos, no importa cuán ricos o pobres sean, todo pertenece al Señor, no a mí. Pone, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 pone, David dio todo lo que tenía para construir el templo, y el pueblo también dio con alegría, porque estaban construyendo un templo donde moraría Dios. Con amor lo dedicaron todo. Como había orado David en 1 de Crónicas, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Voy a devolver lo que el Señor me lo dio. Todo pertenece al Señor, originalmente. Dijo así esto con confianza, con seguridad. Lo primero que debemos saber es que antes de ser salvo todo pertenecía a mí. Lo tuyo es mío y el mío también es mío. Pero después de ser salvo todo pertenece ahora a Dios. Sea mi alma, mi cuerpo, mi vida, todo lo que tengo pertenece a Dios. Y doy a Dios de todo lo que tengo. No estoy ofreciendo o dando sacrificio, sino estoy dando las cosas del Señor al Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 32 pone, vemos que los santos de la iglesia primitiva en Jerusalén dijeron, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Entonces nadie decía ser suyo propio. Entonces, ¿de quién es? Todo es de Dios. Pero ahora lo que decimos es, todo lo que tengo es mío, así que no lo toques. Ni siquiera Dios tampoco. Dice que todo es suyo. ¿Eso sería correcto? Debes dar la soberanía a Dios. Ahora tienes que transferir la propiedad. Cuando alguien compra, por ejemplo, mi casa, transferimos el derecho y la propiedad de la casa, desde yo al otro. Tenemos que transferir toda propiedad al Señor. De lo contrario, intentando protegerlo, quieren de alguna manera ganar un poco más, tienen más codicia. Esto no quiere decir que no hagan nada con manos arriba vacías así. En Biblia pone que si alguno no quiere trabajar tampoco coma. Dijeron que no les diera nada de comer. Trabajando duro y ganando dinero,
Pero esto no se hizo solo por mi sudor, mi esfuerzo y mi sacrificio, sino también la sangre de Jesús también está ahí. Mi alma, mi cuerpo son todas suyas, del Señor. Según Hebreos capítulo 9, versículo 21 pone, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Él roció sangre sobre todo lo que servía a Dios. La sangre de Jesús se rocía sobre el dinero que tenemos también. Entonces no lo podemos gastar en vano. Nuestra fe debe partir desde ahí. Tiene que empezar pensando que todas las cosas son de Dios. Y Dios protege las cosas de Dios. Necesitas saber que nos ayuda y protege. Tenemos que creer que Dios nos protege, nos guía y nos protege. Y nos guarda. En San Mateo capítulo 6, versículo 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Considerad los lirios del campo cómo crecen. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Vosotros, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Entonces lo que debemos hacer primeramente es buscar más primeramente en el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se expande cuando muchas almas son salvos por el Evangelio, y la justicia de Dios se va cumpliendo cuando los salvos obedecen la palabra y viven de acuerdo con la voluntad de Dios y se aman unos a otros. Mientras que predique el Evangelio al mundo, habrá personas que se salvarán. Y por dentro, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios prometió que nos añadiría todas más cosas. Entonces, ahora tenemos que creer que si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios cuidará de nosotros también. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Agarrar lo que tenemos ahora es un pecado. Y mantener su riqueza hasta que pongamos en peligro también lo es. Hasta que mueran, están agarrando esa riqueza. Hace muchos años, en una ciudad de Corea, murió un extranjero y que vivía solo. Miraron su cama y vieron que había mucho dinero en ella. Mientras estaba luchando por morir encima del dinero. Trabajó mucho y murió así. Entonces, esto realmente sucedió. Ganó mucho dinero, todo en efectivo, y abriendo el colchón dejó todo el dinero. Oliendo, contando, estaba feliz, pero después murió. Había mucho dinero. El San Lucas pone, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Somos personas que vivimos en esta tierra y trabajamos por el reino de Dios, los que viven con carne y hacen cosas espirituales, los que viven en este tiempo y trabajan para la eternidad.
No son, son raros, ¿no? ¿Cómo entendería esto el mundo? El tiempo que se nos ha dado Dios, lo que hemos ganado trabajando duro, con esfuerzo, mientras que vivimos en esta tierra, son pocos, pero valiosos. No vamos a gastar en vano para la obra santa de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que darle las cosas de Dios a Dios, como hizo David, que dio al Señor lo que recibió del Señor. Se lo dio con mucho gusto. Así el templo fue construido. Dijo que habrá personas que reciban la salvación por el Evangelio, con lo que ofrecemos con gozo, y que la morada de Dios se edificará a través de los salvos. Los cristianos deben abstenerse de estas riquezas también. La templanza es como abstenerse de acuerdo a la voluntad de Dios y usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sea mucho o poco, hay parte que puedo utilizar yo, parte para el Evangelio y parte para los hermanos. Creo que dije así. Debemos distribuir apropiadamente cada uno. Eso es la templanza. Eso es la templanza de los cristianos. Esta vida templanza es absolutamente importante para la vida cristiana. Así que sigo diciendo esto. Tal vez lo digo hasta que esté clavado en sus oídos y en su corazón, porque se lo olvida rápidamente. Mientras tanto, sufrimos porque dependemos de nuestras propias fuerzas en lugar del poder de Dios. Y va autolesionando, y fueron traspasados de muchos dolores, y limita la obra de Dios, absteniendo la obra de Dios. Nosotros seguimos retrasando lo que Dios quiere hacer. Si confiamos en el poder de Dios y obedecemos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, que este año es el año para las misiones mundiales con todo esfuerzo, así dijimos. Si esforzamos con todo nuestro corazón, no tardaría muchos años a Dios para realizar una gran obra a través de nosotros. Pero como no somos así, el tiempo se alarga, se retrasa. Aunque van recibiendo la salvación unos y los luego otros poco a poco, pero Dios no se contenta con eso. Una persona tiene que dar fruto al 30, al 60 o al 100 veces. Si plantas una semilla, dará 30, 60 o incluso 100 veces más. Si uno muere, morir es sacrificarse a sí mismo. Pero se aman a sí mismo, aman al dinero, son individualistas, no tratando de confiar en Dios, sino vivir su propia vida centrada en sí mismo, sin depender de Dios. Es como el pueblo de Israel que vagaron por el desierto durante 40 años antes de morir. Siento por haber hablado un poco duro, pero no puedo evitarlo porque es la palabra de Dios. Tienes que aceptar esa palabra. En este año nuevo, tenemos que ser realistas y hagamos algo que no hayamos podido hacer antes. Orar diligentemente todos los días y leer la Biblia diligentemente unos cuantos capítulos al día. Trata de leer por lo menos 4 capítulos cada día. También en la vida de obediencia, empezar con las cosas más pequeñas que puede hacer, una por una. De ese modo luego no será difícil obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a esforzarnos para que podamos cumplir esto. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por la gracia de apartarnos por la sangre preciosa del Señor
y de estar con nosotros y ayudarnos a servir a Dios, y predicar el Evangelio y vivir en obediencia en la iglesia donde el Señor trabaja para el resto de nuestras vidas. Nuestro cuerpo y alma, todo lo que tenemos es tuyo. Así que ayúdanos para que el Señor pueda reclamarlo, gobernarlo y usarlo de acuerdo a tu voluntad. Y a través de nosotros, ayuda para que la santa obra de que Dios quiere se cumpla. Guíanos, Señor, para que nunca seamos dominados por las vanidades del mundo y que no vivamos de acuerdo con los deseos de nuestra carne, sino que vivamos solo para la santa voluntad y gloria de Dios. Que el Señor sea glorificado por las almas que reciban la salvación eterna. Mente en este año también. También ayuda para que los seminarios que continúan predicando, en ello pueda ayuda para que puedan recibir salvación muchas almas y que pueda haber tu obra pueda haber tu obra también. Ayuda para que cada uno de nosotros sepamos lo que debemos hacer y actuar para la santa obra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.